Bien, ya estamos en el estudio y tenemos invitado, por supuesto, le damos la bienvenida a don Juan Guerra Holstein, que nos acompaña, Seremi de Gobierno. Muy buenas tardes, Seremi. ¿Cómo está? Buenas, un gusto saludarles y poder compartir algunas informaciones relevantes. Información relevante porque estamos ya muy cerca de las elecciones y esto sí que es importante para nuestro país. ¿Cómo se prepara nuestra región de los ríos en términos generales ahora, Seremi? Precisamente, ¿no? Este domingo 16 de noviembre son las elecciones presidenciales y parlamentarias. Recordar que el voto es obligatorio y desde el gobierno ya tenemos todas las coordinaciones afinadas en conjunto también con las Fuerzas Armadas y de Orden que tienen por misión resguardar el orden público y los locales de votación durante esta jornada de sufragio, así como ha sido en jornadas anteriores. Las coordinaciones de gobierno involucran distintos servicios públicos, no solamente los temas de seguridad, sino que también, por ejemplo, los temas de transporte, de tránsito, de seguridad vial y lo que tiene que ver con el transporte aislado y el transporte en zonas rurales que funcionan ese día de manera gratuita, ¿no? Con Claro, además servicios fortalecidos, de lo que también vamos a conversar. claro. Las fiscalizaciones en temas de trabajo también, porque existe el derecho de 3 horas para ir a sufragar y retornar al espacio de trabajo, o también en caso de ser designado vocal de mesa, existen los permisos correspondientes sin que existan sanciones, remuneraciones o descuentos que puedan cursar los empleadores. Y muchas veces esos derechos laborales no se respetan y por lo tanto la Dirección del Trabajo durante ese día se mantiene fiscalizando para poder multar a los empleadores y resguardar los derechos de los trabajadores. Sí, tenemos que recordar de que este voto es obligatorio, por lo tanto, tanto los empleadores como los empleados tienen que ajustarse a lo que se está dictaminando de acuerdo a la ley. ¿Ya? Ambos tienen que cumplir los horarios y los espacios establecidos, tanto para ir a sufragar como igualmente después regresar a su lugar de trabajo, pero también está el comercio que tiene lo propio igualmente. Usted lo acaba de mencionar, el tema del transporte también que está subsidiado y que nosotros vamos a estar dando a conocer igualmente en su momento determinado, sea en la mañana o sea al mediodía, ¿cierto? Los diferentes servicios de transporte que van a haber en este caso. Seremi, a nivel nacional también, bueno, ya está todo dispuesto, está todo tirado, ¿cierto? Sin duda que en nuestro país en estas elecciones esperan y la concurrencia de muchas personas. El padrón electoral es bastante alto ahora. Sí, en nuestra región son más de 370.000 personas que tienen derecho a voto. Creció el padrón, de hecho, en torno a un porcentaje pequeño, pero son cada vez más personas que tienen derecho a voto. Eso es una buena noticia para nuestra democracia porque el derecho a voto fortalece nuestra democracia. Pero también requiere una responsabilidad, ¿no? El voto hay que ejercerlo de manera libre y de manera informada y por lo tanto invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a conocer la plataforma Chile Vota Informado. Ahí pueden encontrar toda la información de las elecciones, información práctica sobre los locales de votación, el derecho para las personas en situación de discapacidad a contar con voto asistido, planillas braille para las personas que tienen discapacidad visual, por ejemplo, o apoyos para la movilidad en los locales de votación. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero si es que uno tiene una restricción de movilidad, por ejemplo, uno se mueve en silla de ruedas, ¿no? Y llega a un local de votación y su mesa está en el segundo piso, le tienen que bajar la mesa. No se baja toda la mesa, digamos, Claro. pero sí baja el presidente de la mesa y junto a los delegados de CERVEL hacen todas las adaptaciones para que la persona pueda votar en una cabina en el primer piso, ¿no es cierto? Entonces, todos esos protocolos están dispuestos. Este año, además, por primera vez, una innovación importante, las personas que cuentan con credencial de cuidadora, que se obtiene ante el registro social de hogares, ¿no es cierto? Puede ir al departamento social del municipio para postular a obtener su credencial de cuidadora, van a poder excusarse de ser vocales de mesa y de ser miembros del colegio escrutador. Ya tuvieron un plazo para excusarse, ¿no? Pero Sí, también ese mismo día, si es que uno llega temprano a votar, la mesa no está constituida y lo designan vocal de mesa, si es que uno tiene su credencial de cuidadora, se puede excusar claro. legítimamente y además van a contar con preferencia para poder votar primero, lo cual es una innovación muy importante porque las personas cuidadoras, que en general son mujeres, tienen muy poco tiempo y tienen responsabilidades de cuidado con personas que tienen dependencia severa o moderada. Sí, hay muchos electrodependientes igual que pueden votar también y ahí también hay un tema que tiene que seguirse trabajando, yo creo. ¿Ah? Bueno, Seremi, igualmente, usted ya ha hecho un recorrido general también por nuestra región de los ríos, por lo tanto,
nos imaginamos que todo lo que tenga que ver con transporte, todo lo que tenga que ver con seguridad en los colegios, ahí hay un punto, el tema de los colegios, porque antiguamente los colegios los entregaban, ¿cierto?, el día viernes, ya no tenían clases los niños. En esta ocasión ahora hay ahí un punto que es bien relevante destacarlo, porque los colegios, si bien es cierto, personal militar puede llegar en la mañana, ya, pero van a estar en la custodia de los materiales electorales. Pero los alumnos van a tener clases normal, hasta las 5 de la tarde por lo menos. Ha sido una cruzada en este gobierno por parte del Ministerio de Educación resguardar que los niños y niñas estén lo más posible en clases. ¿Por qué? Porque tras la pandemia, el rezago en los aprendizajes, los problemas de convivencia escolar, de violencia en los establecimientos y en las comunidades educativas, y el ausentismo escolar y la deserción escolar eran problemas muy graves. Y hemos tenido buenos resultados en términos de los aprendizajes, de revertir las cifras de ausentismo. Por primera vez estamos con un ausentismo reducido a mínimos equivalentes a los que habían prepandemia, ¿no? Cifras récord en eso, y también buenos resultados en el CIMSE, y eso ha sido gracias a un esfuerzo del Ministerio de Educación muy sistemático. Entonces, hoy día cuando el Ministerio de Educación le pide al Ministerio del Interior, a la Presidencia, al CERVEL, a las Fuerzas Armadas, un esfuerzo adicional para que los niños puedan tener aseguradas las clases el día viernes y el día lunes, hay que reconocer que hay una coordinación y una disposición muy grande por parte de las demás instituciones del Estado, muy generosa, por cierto, por parte sobre todo del personal de CERVEL y del personal de Fuerzas Armadas y de Orden, de las policías que ese día trabajan, ese fin de semana, ¿no es cierto?, hasta muy tarde el día domingo para poder entregar los establecimientos y que puedan desempeñarse el lunes las clases de manera casi normal, digamos, porque van a haber establecimientos que ya han pedido, han solicitado entrar un poco más tarde para resguardar los temas de aseo, ¿no es cierto?, ver que todo pueda funcionar, pero de todas maneras es ya un gran beneficio para las familias que pueden ese día tener un día normal de trabajo y de escolaridad, pero también para los niños en términos de la rutina del aprendizaje, de la importancia que es la presencialidad de la situación de aprendizaje entre estudiantes en sus aulas, con los profesores, en los recreos, etcétera. Cabe relevar de que esta es la primera elección, en términos generales, que se usa esta modalidad de entregar, ¿cierto?, al personal de orden y seguridad, Fuerzas Armadas, el día viernes por la tarde, pero también el día domingo por la noche, excepto los colegios escrutadores que siempre trabajan hasta más tarde, ¿cierto? Y al otro día son algunos de los colegios que van a tener que ingresar a eso de las 10 de la mañana prácticamente. Precisamente, entonces, ¿no? Y esto es, yo creo, una muestra más de que mientras más elecciones tenemos, y hemos tenido muchísimas elecciones en el último tiempo, ¿no? Cada año de este gobierno hemos tenido una elección distinta. Mientras más elecciones tenemos, más cultura cívica vamos desarrollando y también más se moderniza nuestro sistema. Es observado y admirado a nivel internacional nuestro servicio electoral por su capacidad de entregar datos expeditamente y con mucha transparencia, no solamente los datos de la cantidad de votos, los porcentajes, de los escrutinios de la mesa, sino también las actas con mucha transparencia, ¿no? Entonces es un sistema que tiene mucha confianza a nivel nacional y a nivel internacional, que es admirado y que tenemos que, por cierto, cuidar, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra democracia y por eso siempre vamos avanzando con mayores derechos, en este caso para las personas cuidadoras, para los niños y niñas y sus familias en términos de asegurar el derecho a ir a clases, ¿no es cierto?, oportunamente, y de esa manera vamos fortaleciendo nuestra democracia y nuestra sociedad. Bueno, Seremi, son varios los puntos, pero uno de ellos también está enfocado a la opinión, ¿cierto?, que hay desde la oposición con respecto de que esto podría llegar a ser un plebiscito, ya, para ver y analizar lo que ha sido la gestión del gobierno. ¿Qué opina usted respecto a esto? Yo creo que pensar que una elección es un plebiscito para un gobierno es realmente querer confundir a las personas, ¿no? Es deshonesto desde el punto de vista intelectual. Tenemos desde hace bastante tiempo en nuestra democracia alternancia en el poder, ¿no? Hemos tenido gobiernos de la ex nueva mayoría, luego de Michelle Bachelet, ¿no?, de Sebastián Piñera, luego de Chile Vamos. Alternadamente tuvimos por 16 años, ahora un gobierno del presidente Gabriel Boric. No sabemos de qué signo va a ser el próximo gobierno, está en la libertad y la soberanía del pueblo elegir al próximo o próxima presidenta de Chile. Y la alternancia no es algo negativo para la democracia necesariamente. Por lo tanto, pensar que es un plebiscito cuando se va a votar
por un próximo gobierno sería pensar que todos los gobiernos anteriores fueron malos hacia atrás, ¿no? Claro. No tiene mucho sentido eso. Yo creo que más bien nosotros seguimos enfocados como gobierno en asegurar que la elección se produzca de manera segura, que la gente pueda votar de manera informada y libre, y nosotros seguimos trabajando hasta el último día, ¿no? Porque aquí también, y nuestra ministra vocera de gobierno lo ha dicho con mucha claridad, que tengamos una elección presidencial encima, ¿no? Que queden pocos meses de gobierno no significa que el gobierno se inmoviliza y que deja de trabajar. Hay muchas voces de oposición diciéndonos que no, es que eso déjenlo al próximo gobierno, que eso no lo hagan ahora. Nosotros seguimos gobernando, ¿no? Y vamos a seguir gobernando hasta el último día porque tenemos un mandato de la ciudadanía y porque tenemos todavía compromisos pendientes, además de los muchos compromisos que hemos cumplido, la deuda histórica de los profesores, la subida histórica del sueldo mínimo, la reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad Pública, pero tenemos compromisos pendientes. El término del CAE, con el reemplazo por el nuevo financiamiento de la educación superior, que saca a los bancos de la ecuación, el plan de emergencia habitacional, que hoy día llega a 88% de cumplimiento, que ya tienen 7 regiones las metas cumplidas, en nuestra región estamos próximos a cumplir la meta, y que es una política de Estado que no se puede detener, ¿no? Que tenemos que dejarle viviendas construyendo, 100.000 viviendas construyendo al próximo gobierno, un banco de suelos para que pueda seguir ampliando esta política, y así una serie de políticas que todavía están esperando nuestro trabajo en nuestra región, por cierto, seguir avanzando y dejarle al próximo gobierno políticas tan importantes como la política de normalización de la red hospitalaria, ¿no? Estamos construyendo hospitales, hay hospitales que están en tramitación, el hospital de Valdivia es un ejemplo, el hospital de Los Lagos que está ya con un porcentaje de avance importante, el hospital de Río Bueno, el de La Unión, ¿no es cierto? Los futuros hospitales de Panguipulli y en el sector norte de la región también hay algunos proyectos que están próximos. Entonces, aquí la rueda no se detiene, ahí yo creo que quienes han querido instalar cierta imagen de que Chile se está cayendo a pedazos, de que este gobierno no ha hecho nada, eso simplemente no solamente es un perjuicio para el gobierno, ¿no? Es un perjuicio para el país cuando se miente de esa manera tan descarada y también es un insulto, yo creo, a nuestras policías que han hecho un gran trabajo en seguridad. Semana a semana vemos como la PDI desbarata bandas criminales. En nuestra región el tren de Aragua llegó a Valdivia y duró 9 días, gracias a la investigación de carabineros, de la PDI, gracias a políticas como el denuncia seguro que permite que los vecinos puedan a través del asterisco 4242 denunciar de manera anónima y segura los delitos. Entonces, hay avances que son importantes, hemos disminuido la cantidad de migraciones irregulares en la zona norte en torno a un 45%, la violencia rural en nuestra zona sur en más de un 70%, entonces desconocer esa realidad, por cierto que existen desafíos pendientes importantes y de eso se tienen que hacer cargo las candidaturas, pero plantear una imagen de que Chile se está cayendo a pedazos es ser antipatriota incluso, yo diría, porque es no estar orgulloso de los logros que tiene nuestro país. Seremi, bueno, ahí hay también un punto, el tema económico, que voces desde la derecha igualmente han dicho que no ha sido de lo mejor. ¿Cómo se espera o qué es lo que se proyecta entonces en materia económica para el próximo año, para el próximo gobierno? ¿Cuál es el emplazamiento que se hace ahí? La economía yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo podemos combatir la desinformación desde el gobierno en un escenario de prescindencia electoral. ¿Qué significa esto? Que como gobierno nosotros no podemos tomar partido en las elecciones, ¿no es cierto? Nosotros nos invitamos a votar por uno u otro candidato, pero no significa eso que se le ponga una mordaza al gobierno y que tengamos que mordernos la lengua cuando los candidatos o candidatas hablan simplemente alejados de la realidad, ¿no es cierto? Si dicen este gobierno no ha hecho nada, el país se cae a pedazos, la economía no crece, el país está quebrado, simplemente tenemos que decir desde el gobierno que son mentiras, ¿no es cierto? La economía chilena está creciendo, el IPC de octubre varió 0% mensual, eso significa que la inflación en Chile, la subida de los precios está estancada, que la inflación que teníamos de un 14%, que fue el pico en 2022, hoy día bajó a un 3,4%, lo cual es un control mucho más consolidado y estable y que significa un beneficio directo a las familias y a sus bolsillos, ¿no es cierto?, a la economía familiar, en un escenario también en que los sueldos van al alza y que por lo tanto llevamos más de 2 años, 31 meses consecutivos de sueldos al alza, sueldos reales, ¿no? Eso significa que los salarios crecen más que lo que crece la inflación. Pero además el crecimiento, ¿no? La economía se está expandiendo sostenidamente desde hace más de 1 año y medio. En el último año móvil, que termina este trimestre, ¿no es cierto?, de septiembre a septiembre hemos crecido un 2,9%,
Eso significa que vamos a alcanzar la meta fiscal de crecer en un 2,5% por sobre las expectativas que nos planteaban los organismos internacionales, los economistas de oposición, ¿no es cierto? Porque recibimos una economía muy golpeada, con una crisis económica profunda, con mucho desempleo, con mucha informalidad. Y en este gobierno hemos creado 540.000 empleos, el 90% de ellos formales. La mayoría también empleos de mujeres, ¿no? Porque no nos interesa que la gente tenga un trabajo esporádico, sin cotización, en la informalidad. Claro, es como un peor es nada, ¿no? Y lo mismo, en este periodo de diciembre, enero, febrero, marzo. claro, lo mismo con el plan de emergencia habitacional, no es construir mediaguas, ¿no? Es construir viviendas de alto estándar, con termopanel, en sectores que además son barrios con transporte, con acceso a salud, con áreas verdes, con acceso a educación. Lo mismo con los empleos, ¿no? No nos interesa crear cualquier empleo en que se pague unas chauchas, ¿no? Tienen que ser con buenos sueldos, al menos con salario mínimo, por eso hemos aumentado el salario mínimo, con condiciones laborales y con formalidad, que es lo que más nos interesa, ¿no? Las exportaciones chilenas también, si hablamos de buenas cifras económicas, llegaron a una cifra récord, el monto más alto de la historia para el lapso que va de enero a octubre en 2025. La cantidad de empresas exportadoras también alcanzó un máximo histórico para el periodo, superando las 8.000 compañías. Eso habla de que también las MIPYMES se están incorporando a los mercados internacionales. Y eso ha sido una tarea conducida por el Estado. Entonces, cuando aquí se habla desde las candidaturas, por ejemplo, menos Estado, menos Estado, menos Estado, ahí hay un sesgo ideológico, ¿no? De querer reducir el Estado porque sí, de pensar que el Estado son puros operadores políticos, y eso es simplemente falso, ¿no? El Estado son los funcionarios de salud, los funcionarios de educación, los funcionarios de Cercotec que apoyan a las emprendedoras, los funcionarios de FOSIS que apoyan a los emprendedores pequeños, los funcionarios de INDAP, pensemos, programas como Prodesal, que apoyan a las pequeñas agriculturas familiar campesina para salir adelante. Eso es el Estado, ¿no? No podemos, si nosotros reducimos el Estado, nuestra economía se vuelve una economía que quizás crezca, porque ha crecido en el pasado sin Estado, ¿no es cierto?, pero que crece para los más ricos, sin distribución social, sin derechos sociales, sin reforma de pensiones, sin PGU, ¿no es cierto?, sin esos derechos que son tan importantes para que la riqueza y el crecimiento llegue a los bolsillos de todas las familias. Seremi, bueno, estamos ya prácticamente al borde, ¿cierto?, también en espacio de tiempo ahora en esta nota. Pero quisiera también consultarle sobre el trabajo que ustedes ahora en estos meses, sea quien sea el próximo gobierno que llegue, ¿cierto?, van a tener un trabajo full para poder entregar todo lo que es la parte administrativa de nuestro país. Pero también hay voces en que en este momento dicen los sueldos son insuficientes, las pensiones son insuficientes todavía, hay crecimiento de alza de precios, la luz principalmente. Bueno, y también se ha dicho, hay recortes presupuestarios. Entonces, ¿cuál es la visión que va a tener también ustedes como Seremi, como Seremi de Gobierno también, cuál es la visión que tiene para el próximo año, para el nuevo gobierno que llegue? ¿Dónde van a estar los recursos necesarios? Sobre los desafíos que persisten para nosotros como gobierno, son súper claros. En lo legislativo, la sala cuna para Chile, ¿no? Necesitamos democratizar el derecho a sala cuna en nuestro país. Es importante para el empleo, es importante para la educación de los niños y niñas, por cierto, y sobre todo para revertir una injusticia entre hombres y mujeres, ¿no? Esta restricción que tienen las empresas de que tienen que, cuando tienen más de 20 funcionarias mujeres, ¿no? Eso, le quitamos esa restricción para que no sean solamente mujeres, sino que para que todos tengamos derecho a sala cuna para nuestros niños y niñas, ¿no? Pero independiente de eso, tenemos también otra prioridad legislativa, que es el nuevo financiamiento al sistema de educación superior, para que las familias no se tengan que endeudar para acceder a educación superior. Y hay algunas también otras leyes en materia de seguridad, de desburocratización de los permisos. Ya tenemos en funcionamiento la ley de permisos sectoriales, ¿no es cierto?, el reglamento de eso. Estamos trabajando ahí para que entren en régimen leyes, y además en enero ya también comienzan a pagarse ciertas prestaciones de la reforma de pensiones que van a afectar directamente a los jubilados de hoy día, aumentando las pensiones sobre todo de las mujeres, pero también de todos los jubilados que tienen cotizaciones por más de 10 años y de 20 años en el caso de los hombres. Entonces, desafíos en resumen, algunas cosas en lo legislativo, algunas cosas en la implementación de las reformas que ya hemos llevado adelante, ¿no es cierto?, en el cumplimiento del programa del gobierno del presidente Boric, y también, por cierto, destrabar ciertos proyectos de inversión pública que son importantes para nuestra región. Ahí está concentrado el delegado presidencial junto a distintos servicios públicos bajo la figura del
Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, revisando inversiones públicas y también proyectos privados para poder dinamizar la economía local y que se cuente con esa infraestructura. En cuanto a lo segundo, ¿no? ¿Qué le vamos a legar al próximo gobierno? Bueno, una casa ordenada, por cierto, social, adelante, de redistribución de la riqueza, por cierto. Ordenar la casa en términos fiscales, ¿no? Y proyectamos que si el gobierno siguiente continúa con esta senda de responsabilidad fiscal, que involucra ciertos recortes presupuestarios, pero también involucra que el Estado sea más eficiente en el uso de los recursos, eso sobre todo, ¿no? En el orden del presupuesto y en la responsabilidad del gasto fiscal, proyectamos que al 2029 tendríamos una balanza de pagos equilibrada. Eso significa que el Estado estaría gastando lo mismo que ingresa y que por lo tanto dejaríamos de aumentar y podríamos estar pagando ya la deuda pública, ¿no? Este ha sido el gobierno que menos ha contribuido a engrosar la deuda pública, ¿no? En eso hemos sido muy responsables y queremos que los próximos gobiernos también sean responsables en eso por el bienestar de la macroeconomía de nuestro país. Seremi de Gobierno, don Juan Guerra Holstein, que nos ha acompañado en este bloque de informaciones. Le agradecemos la presencia acá y esperamos también a ustedes, queridos amigos y amigas, el próximo domingo, cuando vayan a sufragar, lo hagan en absoluta libertad de conciencia. Seremi, muchas gracias. Muchas gracias y voten informados el domingo. Ese es el llamado desde el gobierno. Muchas gracias.